¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, edición AM, 8 de la mañana con un minuto. Gracias por acompañarnos a esta hora. Estamos en vivo en la transmisión multiplataforma de CNN Chile a través de nuestra señal televisiva, en nuestro canal de YouTube, en CNN Chile Radio también, por supuesto, para comenzar esta jornada. Gracias por estar con nosotros. Partimos revisando los indicadores del día en una revisión rápida de los datos más importantes con los que vamos a comenzar este jueves 16 de octubre, partiendo por el dato correspondiente al mercado bursátil, que ha tenido una muy buena semana, en particular la Bolsa de Santiago. El IPSA ayer cerró en una ganancia de 1,10%. Con este dato va recuperando terreno después de los niveles más cercanos a los 8.700 puntos que habíamos visto al cierre de la semana anterior. Ayer cerró en 9.112 puntos, empujado por las acciones, entre otras, la de Socobesa, que subió más de 5%, Colbún más de 3%, Salfa, Corp y Paz más de 3%, en una buena jornada en particular para las acciones del sector de la construcción. Por otro lado, el precio del dólar ayer cerró con una leve baja, 959 pesos será el punto de partida de las transacciones de hoy, y la UF, que sigue subiendo, llega a 39.521 pesos esta jornada, es lo que marca entonces el inicio de la sesión a nivel local. A nivel internacional, en tanto, los datos los revisamos a continuación. El Standard & Poor's ayer en la Bolsa de Comercio de Estados Unidos en Wall Street tuvo un cierre positivo de 0,4%, similar al Nasdaq. También el tecnológico subía el día de ayer, mientras a esta hora se ven resultados mixtos en Asia, por ejemplo, ganancias en la bolsa de Japón, también en la de China, pero en Europa hay retrocesos en las bolsas del Reino Unido y también en la de España a esta hora de la mañana. Así está partiendo la jornada entonces con distintas tendencias. El cobre, por otra parte, subiendo a $4.93. Y por último, el petróleo, en $58 el barril. Ha tenido descensos importantes en las últimas semanas y consolida esa tendencia con lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Son los datos con los que comenzamos esta edición de Agenda Económica AM. De los indicadores pasamos a los titulares de la prensa escrita nacional. Vamos a revisar dos portadas nada más y luego estaremos profundizando en las declaraciones de los protagonistas de la noticia más relevante del día de ayer, que tiene que ver con este error de cálculo en los reajustes de las tarifas eléctricas que se realizaron en los últimos años. Ese es el titular central que trae el Mercurio, pero está muy interesante lo que trae el Mercurio hoy día en su cuerpo de Economía y Negocios del cuerpo B, porque analiza los efectos que esto puede tener desde el punto de vista de los consumidores y de las cuentas. Si bien hubo un error de cálculo, la expectativa de que se bajen las tarifas eléctricas, dice el diario Mercurio, se desvanece. Las cuentas en realidad podrían subir el próximo año. Esto por las deudas que tiene el sistema con las empresas distribuidoras. Es un tema un poco técnico, pero en la práctica lo que plantea el diario Mercurio, consultando a distintos expertos, es que se está realizando una reliquidación en favor de las distribuidoras que debería rondar los cerca de $750 millones. Recordemos que las tarifas de las cuentas de luz que pagamos todos los chilenos, los clientes domiciliarios, está compuesto de tres elementos. Uno tiene que ver con la generación de energía, otro con la transmisión de esa energía a los centros urbanos y por último la distribución, que es la empresa con la que uno se entiende finalmente, ¿no? La que lleva la energía directamente a la casa de cada uno de nosotros. Bueno, esas empresas distribuidoras están en un proceso de reliquidación, debería rondar los $750 millones. Es el trabajo que está desarrollando la Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Raya para la suma, eso va a tener un efecto al alza en las cuentas. Según estima el economista Jorge Germán en esta nota, podrían subir cerca de un 8% las cuentas el próximo año. Y rápidamente entonces queda atrás la posibilidad de que haya una reducción de las cuentas eléctricas a propósito de este cobro doble que se hizo en las cuentas de luz en los últimos años. Las reacciones políticas las vamos a estar comentando en unos minutos también acá en Agenda Económica con la voz de los protagonistas. Estamos revisando las portadas a esta hora de la mañana, 8:05, y nos vamos a Pulso para echar un vistazo muy rápido de lo que trae en su portada y destacar otro de los titulares. Bueno, el diario Financiero también destaca esta crisis política que ha generado el cálculo de las cuentas de luz. El gobierno se defiende ante esta nueva situación y plantea fundamentalmente
que acá venía de administraciones anteriores, este arrastre en el cálculo de esta, o en la implementación más bien de esta metodología que permitía el recálculo de las cuentas. Ahí sí. Nos vamos ahora a pulso, ya lo tenemos en pantalla, para destacar otro tema. El Consejo Fiscal Autónomo le pide al gobierno nuevo recorte de gasto y alerta que la deuda pública podría llegar a superar el 45% al año 2027. Ese punto se ha establecido en el último informe que entregaron ayer ante el Congreso. El Consejo Fiscal Autónomo advertía que el país se encamina a un tercer incumplimiento consecutivo de la meta de balance estructural. Fundamentalmente, recomienda al Ministerio de Hacienda implementar reducciones de gasto corriente adicionales durante este año. Básicamente lo que dice el Consejo Fiscal Autónomo es que lo que se propone para el próximo año como meta de balance estructural finalmente podría ser nuevamente incumplido. Y eso es lo que plantea, y para el 2027 se podría llegar a superar ese nivel que ha sido definido como prudente, en torno al 45% de deuda. Otro de los temas que marcó las últimas horas. 8 de la mañana con 6 minutos las portadas aquí en Agenda Económica M. Bueno, ya les contábamos, ayer el día se pasó básicamente en torno a las reacciones por este doble cobro que se realizó en el sistema eléctrico a propósito del descongelamiento de tarifas. El martes por la noche y ayer conocíamos más detalles, se supo de este antecedente sobre un error de cálculo en la metodología que aplicó el Consejo Nacional, la Comisión Nacional de Energía, en el proceso de descongelamiento tarifario, y que significó en la práctica que pagamos algo más en el precio de las cuentas de luz, cobros excesivos que rondarían los 100 millones de dólares, básicamente por una aplicación doble del reajuste que correspondería a la inflación. Eso es lo que en síntesis explicaba este cobro excesivo en las cuentas de luz que se habría dado en los últimos años, pues 2024 y 2025. Bueno, ayer hubo reacciones políticas y tuvo que salir a explicar también el ministro de Energía por qué ocurrió este doble cobro y también entregar más detalles respecto al conocimiento que tenía el gobierno sobre esta implementación errónea. Vamos a escuchar algunas de las reacciones ayer. Partamos por el ministro de Energía, Diego Pardo, quien entregó su versión sobre lo que ocurrió en este proceso. Este es un cambio metodológico que está proponiendo la Comisión Nacional de Energía respecto de algo que se venía haciendo desde el 2017 y que permitiría una rebaja en las cuentas del orden del 2% a partir de enero próximo. Es importante destacar que es un informe técnico preliminar que está sujeto a observaciones de las empresas en este periodo y por lo tanto el llamado es a esperar el desarrollo de este curso institucional. Esa fue la explicación entonces que dio el ministro Diego Pardo. Quedan muchas preguntas todavía dando vueltas. ¿Por qué no se había detectado antes este error que pareciera ser bastante sencillo desde el punto de vista de la explicación técnica? El error metodológico consistiría básicamente en que hubo un doble cobro por la inflación acumulada durante ese periodo de tiempo. ¿En qué momento se entera el gobierno de esto? Al parecer fue hace un par de semanas. ¿Cuál fue la reacción del gobierno frente a este cobro excesivo? En fin, son algunos de los puntos que quedan dando vuelta y que no tienen respuesta todavía. Sí, desde el punto de vista técnico, el panorama está algo más claro a partir de este antecedente. Escuchemos a Humberto Verdejo, académico de la Universidad de Santiago, y luego también a Ramón Galás, director ejecutivo de Valgesta Nueva Energía. El precio de la energía se actualiza cada 6 meses y dentro de las actualizaciones que se hacen semestralmente están los saldos pendientes. ¿Y qué son los saldos pendientes? Son diferencias que no se alcanzan a pagar en un semestre por diferentes motivos y se llevan hacia el futuro. El error metodológico, como lo plantea, es que para el periodo en que se comenzó a descongelar la tarifa, que es del 2024, julio en adelante, los saldos pendientes fueron castigados 2 veces por IPC. Porque de una otra manera hay que garantizar, digamos, cómo se representa la plata que debo ahora en el futuro, y la Comisión, debido a una resolución del 2021, aplica 2 veces el IPC a estos saldos. Y eso genera que los usuarios hemos pagado por exceso, digamos, producto de este castigo de 2 veces del IPC. La rebaja promedio que nosotros estimamos es del orden de 1,45, 1,5% respecto de lo que es de las tarifas vigentes. Pero esto va a depender mucho de la zona que se vive en el país, de que hay ciudades. Hay ciudades que la rebaja llega a un 7%, hay otras a un 5, un 6%. En la región metropolitana varía entre un 1 y un 3%. La región metropolitana, si uno considera
un consumo de más o menos 180 kWh mes, este porcentaje más o menos equivale como a 300 pesos, una cosa así. Ahí estaba la visión académica, técnica sobre el efecto que esto puede tener. Como ven, la reducción de las cuentas sería bien marginal en este proceso, pero quedan muchas dudas sobre las responsabilidades políticas que hay detrás de este cobro excesivo, para un tema que es particularmente sensible además, porque es súper transversal. Todos hemos sentido el impacto en las alzas de las cuentas de luz del último tiempo y además hay que darle un condimento extra. Estamos en plena campaña electoral y eso tiene también entonces repercusiones. La gestión, en este caso errada, negligente quizás que se ha hecho de este tema, podría tener también consecuencias políticas. De hecho, ya se anuncia una acusación constitucional contra el ministro Diego Pardow. Escuchemos al diputado y secretario general de la UDI, Juan Antonio Coloma. Vamos a anunciar la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Energía por las graves consecuencias y negligencia al haber su ministerio firmado los decretos que significaron el alza de hasta un 9% de las tarifas eléctricas por un error metodológico o de cálculo, como se dice desde el ministerio. El alza errónea significó que el IPC de este año subiera un 0,3%. No solamente subieron las cuentas de la luz, subieron los créditos hipotecarios, subió el costo de la vida por la incapacidad de un gobierno de simplemente hacer las cosas bien. Bien, nos vamos a ir a otro tema porque la ciudad de Las Vegas, en Estados Unidos, está desarrollando un importante evento organizado por la gigante tecnológica Oracle que aborda los efectos que está teniendo la inteligencia artificial en el desarrollo de nuevos negocios y la posibilidad también de ir generando innovaciones a nivel empresarial. Natalia Muñoz está en Las Vegas y nos va a contar más en la siguiente conversación con uno de los actores que está protagonizando el cambio tecnológico por estos días. Hola, ¿cómo estás? Seguimos con esta transmisión desde Las Vegas, Estados Unidos, en este evento mundial de inteligencia artificial de la mano de Oracle. Ahora estamos en el stand de NVIDIA, donde nos estarán contando cuáles son los desafíos también de la inteligencia artificial y cuáles son las brechas que tenemos en América Latina. De hecho, estamos con Guillermo Furk, que nos va a contar más detalles. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, gracias por el tiempo, por la atención a NVIDIA en esta entrevista, ¿no? Sí, estamos viendo que el movimiento todo de inteligencia artificial no está pasando solo afuera de Latinoamérica. Tenemos innovación y tenemos creación de valor en la región. Incluso en Chile es un mercado que estamos viendo que los gobiernos y todas las universidades, todos están poniendo inversión y poniendo una agenda de ejecución de cómo innovar y cómo crear soluciones nuevas y fundacionales nativas desde Chile al mundo. Perfecto. ¿Y ustedes cuáles son los principales desafíos que ven en América Latina con respecto a poder ir utilizando la inteligencia artificial? Se usa, quizás muchos lo estamos usando y no sabemos que la estamos usando a diario. Sí, esto es verdad, porque la inteligencia artificial ya está. Vemos esto en todos los apps, en todos los aplicativos que utilizamos, ¿no? Desde un Waze hasta un Google Maps o cualquier aplicación por detrás hay inteligencia artificial. Pero vemos que hay mucho que hacer. Estamos solo en el inicio de una transformación del uso de la inteligencia artificial, no solamente para los consumidores, pero crear valor también para las empresas, puedas apalancar en la inteligencia artificial para mejorar la parte de eficiencia del trabajo, para mejorar de cómo hace su labor. Y con el uso de inteligencia artificial hay demostrado que esto trae un aporte de reducción de costos y mejora de productividad para las empresas también. ¿Cuál es la relación que ustedes tienen con Oracle? ¿Cómo NVIDIA también trabaja sabiendo de que ustedes quizás están detrás de muchos procesos que las personas no saben? Sí, NVIDIA es una compañía que estamos en el centro de un ecosistema muy grande de empresas que hace uso de la plataforma que nosotros desarrollamos, que no es solamente la GPU. Muchas veces personas entienden que la GPU es lo que NVIDIA hace,
pero este es solo uno procesador dentro de una gama mucho más amplia de la infraestructura de hardware. Pero por arriba de esto hay también las capas de software que nosotros ponemos a disposición de los desarrolladores. Y para entregar esto tenemos que tener empresas como Oracle, que hacen una inversión muy grande de poner la infraestructura de procesamiento de datos a disposición de la comunidad. Y ahí vemos Oracle dando una atención grande a la región América Latina. Entonces hay centros de cómputo, centros de datos en Chile que tiene capacidad de cómputo acelerada por GPU y que te permite hacer innovación soberana dentro del país. Eso mismo le iba a preguntar, ¿cuál es la relevancia que tiene América Latina y Chile también para poder llevar a cabo todos estos procesos? Bueno, todos son importantes, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo de inteligencia artificial es una oportunidad de democratizar el acceso a la tecnología. Entonces, para crear una empresa o una solución nueva, no necesita estar en Estados Unidos, en Europa, en Asia-Pac. Podemos hacerlo desde Chile y dentro de Latinoamérica. Y ahí vemos empresas importantes que están en Chile haciendo innovación. Nosotros tenemos un programa de incentivo a las startups, que es un Inception, y en el programa Inception tenemos una cantidad grande de empresas de Chile que hace parte de este programa. Y lo que están haciendo es de crear soluciones nuevas que no existen, ¿no? Y esto es una parte importante para NVIDIA, porque dependemos de un ecosistema de empresas innovadoras, de las universidades, para entrenar, capacitar y certificar, y también de centros de cómputo, y ahí Oracle ha demostrado la capacidad de hacer inversión regional. En materia de inversión, ¿cómo ven Chile por parte de NVIDIA? Bueno, Chile está haciendo su labor, ¿no? Entonces firmamos hace un poco más de un año un acuerdo de cooperación con el gobierno. Y esto ahora, hace un par de meses, Corfo ha aprobado una inversión de $14 millones de crear 2 centros de excelencia, centros de cómputo enfocados en pesquisa, desarrollo, investigación, uno en Valparaíso, otro en Santiago. Entonces hay iniciativas del gobierno, pero también vemos la iniciativa privada haciendo lo mismo de hacer inversión local. Entonces ver que esto está trayendo recursos para el país, ¿no? Perfecto. Y también en medio de este evento que estamos aquí en Las Vegas, ¿cómo ven ustedes este interés también que existe por utilizar la inteligencia artificial sabiendo de que quizás el futuro no está tan lejos, sino que más bien lo estamos viviendo? No, estamos viviendo, como ya hablamos, ¿no? La inteligencia artificial ya está desplegada en varios casos de uso, aplicaciones, escenarios que vemos en todos. Y vemos que esto está real dentro del país como Brasil. Tuvimos la presencia de BioFi, que es una startup de Brasil, presentando su caso de uso para la salud dentro del keynote del CEO de Oracle. Entonces, esto es la relevancia que hay para la región. Guillermo Furk de NVIDIA Latinoamérica, gracias por conversar con Agenda Económica. Gracias a todos y muchas gracias. Natalia Muñoz, desde Las Vegas, entonces, con esta conversación para ir delineando algunos de los efectos de la inteligencia artificial. Y sobre ese tema vamos a conversar al regreso, a partir de un estudio que se ha desarrollado a nivel latinoamericano y acá en Chile también, que da más luces respecto al impacto que está teniendo en el mundo de los negocios la implementación de esta tecnología dominante por estos días. Pausa y volvemos de inmediato con la conversación. Ya estamos de vuelta, 8 de la mañana con 21 minutos y en la entrevista de hoy en Agenda Económica vamos a profundizar en un interesante estudio que desarrolla uno de los gigantes tecnológicos a nivel global, IBM, con la mirada puesta en la realidad empresarial latinoamericana y chilena específicamente respecto a cómo se está desarrollando la inteligencia artificial, pero ya no en términos genéricos, sino con el conocimiento específico de lo que eso significa desde el punto de vista de los negocios. Vamos a conversar de este tema junto a Luis Fernando Padilla, gerente general de IBM Consulting Latam. ¿Cómo está, Luis Fernando? Gracias por el contacto, muy amable.
Hola, buenos días, Sebastián. Gracias por invitarme. Bueno, este estudio es súper interesante, como decíamos, porque ustedes conversan con los tomadores de decisiones, con los que están liderando las empresas, con los CEOs, para tener una mirada más concreta respecto a lo que significa la inteligencia artificial y su efecto en los negocios. En términos generales, Luis Fernando, primero, ¿qué visión tienen sobre la inteligencia artificial y en particular los líderes chilenos dentro del contexto latinoamericano? Mira, un poco de contexto. Hoy te diría que estamos en un momento de incertidumbre en los mercados en general a nivel global. Este estudio que hacemos anualmente hace más de 20 años se hace globalmente en más de 2000, con más de 2.000 presidentes, gerentes generales y líderes de compañías, y de los cuales alrededor de un 10%, 200 compañías dentro de Latinoamérica, con lo cual está de distintas industrias, está bien representado en las principales empresas y organizaciones de Latinoamérica, ¿no? Y hoy es un momento te diría, de bastante incertidumbre, que a los líderes nos toca de alguna forma convivir todos los días con la competencia, el crecimiento del mercado, la inflación, los aranceles y las cadenas de suministro, y la disrupción de AI y de la tecnología en los negocios. Ahora, yo creo que en este momento de incertidumbre, a donde creo que el consenso y la mayoría, casi 2/3 de los líderes, vemos que la inversión en avanzar en inteligencia artificial y disrupción tecnológica no es una opcional. Entienden que es una ventaja competitiva, un diferenciador, y que eso y que no pueden quedarse atrás, con lo cual, más allá del momento de incertidumbre, es súper importante continuar avanzando, Luis Fernando, ¿no? Y si vemos perdón, dime. Y esa visión, ¿en qué se traduce, por ejemplo? ¿Están invirtiendo las empresas en inteligencia artificial realmente? ¿Qué cambios generan desde el punto de vista de la gestión de las empresas? Sí, mira, más de 2/3 de las compañías entienden que tienen que acelerar en sus proyectos de innovación tecnológica con inteligencia artificial generativa, agentes y demás. Inclusive más del 80% en Latinoamérica considera que tiene que acelerar o mantener sus proyectos de transformación en el año 2025 y que van a duplicar sus inversiones en inteligencia artificial en los próximos 2 años. Ajá. O sea, hay inversión concreta. Ahora, ¿esa inversión genera retornos de acuerdo a lo que esperan los CEOs? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el contexto latinoamericano o con las empresas chilenas desde ese punto de vista? Porque una cosa es que esté de moda, digamos, entre comillas, una tendencia. Otra es que quieras implementarla y que efectivamente te genere mejor productividad, mejores ventas, etcétera. ¿Hay retorno? Mira, hay retorno, pero también hay cambios para focalizar. Nosotros hablamos un poco de los 5 cambios de mentalidad que los líderes de las organizaciones y las organizaciones en general tienen que fortalecer y focalizar para realmente sacar mayor rendimiento a la inteligencia artificial y a las otras tecnologías disruptivas, ¿no? Y solamente para profundizar en 2 de ellas, una que tú lo mencionaste recién es el tema se habla mucho de las siglas en inglés del FOMO, ¿no? De querer estar en todo, de no perderse nada y querer hacer muchas cosas. Y nosotros vemos, por el contrario, eso como un miedo a focalizarse, ¿no? Y para tener mayor retorno de inversión, nuestra visión es que los casos más de éxito son donde se focaliza en casos de uso, en flujos de trabajo, en cambios organizacionales que tienen medición concreta de cuál es el retorno de inversión, cuáles son los índices que se están buscando, cuál es el valor a crear, ir mucho más en profundidad, más que tratar de estar en todo, ¿no? Es un punto. Y el segundo, que es no solamente adoptar, digamos, inteligencia artificial generativa y otras tecnologías combinadas para digitalizar lo existente, sino que por el contrario, realmente aprovechar todas las tecnologías disponibles para repensar y recrear los flujos de trabajo, ¿no? Y ahí empezar a pensar, decir, bueno, yo puedo empezar a reimaginarme una experiencia totalmente distinta de los flujos de trabajo, donde empiezo a tomar decisiones como qué trabajo va a ser hecho por el talento humano, qué trabajo va a ser hecho por los asistentes o los agentes digitales, cómo los quiero cada vez más autónomos y cómo los superviso. Bueno, entonces, el repensar todo eso es realmente lo que produce el mayor retorno de inversión
con mucho más foco, como te decía recién, y con la posibilidad de enfocar en escalarlo para tener mayor beneficio. Bueno, y uno de los datos interesantes que arroja este estudio, entre otros, es que el 63% dice que deberían asumir más riesgos que sus competidores para mantener una ventaja competitiva. Pero, por otro lado, al mismo tiempo, el 60% dice que enfrenta dificultades para equilibrar la inversión en innovación con la operación diaria también. O sea, es un proceso donde hay que balancear varias cosas y es complejo hacerlo, ¿no? Sobre la marcha mantener las cosas funcionando y al mismo tiempo generar cambios que pueden ser profundos. Sí, a ver, de hecho creo que propio de siempre en etapas de transición y de incertidumbre como la que estamos hoy, manejar el día a día Sí. con digamos, la necesidad de seguir innovando y acelerando, sobre todo con el cambio tan vertiginoso y rápido que se da en la tecnología, es un desafío. Y vemos que sí, que los líderes de las organizaciones en Latinoamérica ven un punto de cómo balancear, más del 50% dicen que tienen un tema de cómo balancear sus presupuestos y asignar dinámicamente sus presupuestos y sus focos de las organizaciones a mantener el día a día, donde hay mucha presión, diría hoy, por productividad, rentabilidad, foco en optimizar las cadenas de suministros y foco en el talento, y por otro lado, en cómo acelerar la innovación en algo que cambia constantemente. Claro que sí. Lo último, Luis Fernando, tú hablabas de tener claridad en medio de la crisis como un enfoque que ayude para la implementación de esta tecnología, tomar riesgos de manera segura, plantean impulsar el crecimiento combinado también del talento humano con la inteligencia artificial. Y quería quedarme en este punto para una última reflexión. ¿Están listos los equipos, el talento, para poder dar este salto que va a significar la adopción de la inteligencia artificial de manera masiva? Mira, el 70% de los líderes de las organizaciones en Latinoamérica y globalmente coincide que la tecnología está, pero que el beneficio se logra con la experiencia, poniendo el talento adecuado en el lugar adecuado, ¿no? Entonces, y por otro lado, ven que de alguna forma un tercio de sus equipos requiere de reentrenamiento, requiere de adquirir nuevas capacidades. Ajá. Y más de la mitad de sus organizaciones, de alguna forma, hoy por hoy tienen desafíos para capturar y retener talento, y así como inclusive ven que hace un año tienen más del 50% de las áreas de tecnología tienen roles que hace un año no existían. Entonces, ahí nuestra visión es cómo avanzar en una estrategia de talento donde potencio todo el ecosistema, ¿no? Y ahí se habla un poco de las 4 Bs. Hablamos de las 4 Bs en M, que se habla de build, buy, borrow o bot, que quiere decir básicamente qué talento yo necesito desarrollar internamente y quiero focalizar y desarrollar internamente, qué talento no tengo tiempo de desarrollar y que lo voy a adquirir del mercado, cuál es el talento que hoy en día lo quiero digitalizar o bot, ¿no? que lo voy a digitalizar, automatizar y supervisar a agentes autónomos que operen, y qué talento de repente voy a potenciar con mis alianzas, con mis alianzas tecnológicas para dentro del ecosistema, para realmente tener el mejor talento. Exacto. En tiempo y forma que se requiere. Es la estrategia que hay que adoptar para tiempos que son, además de cambio tan vertiginoso, no tan rápido, las cosas van cambiando de forma radical en muy corto tiempo. Luis Fernando Padilla, gerente general de IBM Consulting Latam, ha estado con nosotros esta mañana. Gracias por el contacto, Luis Fernando. Dale, gracias a ti. Chao. Buen día. 8:31, cerramos Agenda Económica AM. Muchas gracias por estar con nosotros. Quédense en nuestra transmisión multiplataforma. Comenzamos CNN Chile Radio en minutos.